Espero que estén listos con sus Biblias. El tema de hoy: Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia de cada uno de nosotros. Dios tiene esa paciencia que le caracteriza, esa paciencia misericordiosa, porque Él es misericordioso. Por eso agradecemos a Dios por darnos la vida todos los días. El Señor tiene paciencia de cada uno de nosotros y nosotros debemos entender cómo es la paciencia de Dios. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo es la paciencia? Sí, tenemos que aprender muy bien que el Señor tiene paciencia de nosotros con un objetivo, con un propósito. Tenemos que entender ese propósito. Que la paciencia de Dios tiene también unos límites que nosotros debemos conocer. Pues por eso el término paciencia en el lenguaje original significa tregua, significa contención. Dios se contiene, Dios espera. ¿Pero qué espera Dios? ¿Por qué Dios ha tenido paciencia con nosotros? Porque Él nos brinda la oportunidad de volver siempre a sus caminos. Sin embargo, el que Dios sea paciente no significa que nosotros no suframos las consecuencias de nuestra desobediencia, que nosotros no suframos las consecuencias de nuestras acciones. Cada uno de nosotros debe pagar un precio por todo lo que hagamos en este mundo. Por eso, este término paciencia no debe entenderse como permisividad de parte de Dios o como alcahuetería de parte de Dios. No, este término paciencia también tiene una connotación trascendental que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y es una oportunidad que Dios da. Es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Pero ese tiempo de gracia también tiene su espera, tiene su propósito. Él espera que nadie se pierda. Así es, así lo dice el señor Abel Salas, que está aquí. Así es. Es una paciencia que debemos ver como una oportunidad para que nosotros lleguemos a un verdadero arrepentimiento. Y ese es el primer punto. Vamos a ver 4 puntos hoy, ¿cierto? Entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, la paciencia que Dios tiene con nosotros es un momento de aprendizaje, es un momento para que nosotros entendamos que debemos arrepentirnos, pero no cualquier arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero y que esté acompañado de obras de arrepentimiento. Vamos a leer Romanos. Cada uno de ustedes desplácese hasta Romanos. Capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 2, versículo 4. Os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Voy a leerlo en otra versión, que es un poco más contemporánea. Dice: Dios es bueno, como lo habíamos visto hace 2 días, y tiene mucha paciencia. Soporta todo lo malo que nosotros hacemos. Pero no vayamos a pensar que lo que hacemos no tiene importancia para Dios. No vayamos a pensar que Dios está desentendido de nuestros actos. Todo lo contrario, los tiene en cuenta y los tendrá en cuenta para los tiempos finales. Porque el que nosotros tengamos la salvación, el que nosotros hayamos recibido a Cristo y al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no quiere decir que tengamos
que enfrentar un juicio. No quiere decir que tengamos que rendir cuentas. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Y lo mejor sería evitar cualquier acción que desagrade a Dios. Eso sería lo ideal, lo perfecto. Sin embargo, como nosotros sabemos, somos pecadores. Tenemos una naturaleza que nos lleva al mal. Y en el camino espiritual es lo que nosotros intentamos siempre. En la presencia de Dios y en Cristo Jesús, poder cometer los menos errores posibles y poder identificar cuando nosotros cometemos un error y arrepentirnos inmediatamente. El Señor tiene en cuenta lo que tú haces, pero no para condenación, sino para que nosotros podamos arrepentirnos. Dios nos trata con bondad para que nosotros podamos corregir y en el dominio propio que nos ha dado Dios podamos tomar la decisión de no volver a cometer el mismo error. Porque si en realidad nosotros tenemos un corazón temeroso de Dios, no volvemos a cometer la misma situación. Y eso es lo que se refiere a arrepentimiento. Es una paciencia, pero una paciencia para arrepentimiento. Es un tiempo de gracia para arrepentimiento. Y debemos no solamente tener el arrepentimiento, sino llevar obras o ejercer obras de arrepentimiento. ¿Y qué son obras de arrepentimiento? Que usted comete el error, que usted resbala, pero usted se levanta y demuestra realmente con lo que usted hace en esa nueva oportunidad, demuestra que usted no va a volver atrás, que en realidad usted, nosotros estamos avergonzados de lo que hemos hecho, de nuestras acciones. Realmente ese es un verdadero arrepentimiento, cuando va acompañada de la demostración de que nosotros en realidad no podemos volver a caer en lo mismo. En realidad nosotros no merecemos la paciencia de Dios. No la merecemos, pero es por gracia. Y es uno de los frutos que también se hace en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia. Y esa paciencia que tiene Dios con nosotros es para que nosotros también tengamos paciencia con el prójimo, con nuestros hijos, con lo que hagamos en nuestro trabajo. Eso, entonces, debemos ponerlo en práctica, esperar. Muy bien. Segundo punto. ¿Cómo es la paciencia de Dios? Es una paciencia que está llena de misericordia. Él se contiene, Él da una tregua para que nosotros, por su infinita misericordia, podamos arrepentirnos. Él no nos quiere hacer daño, porque la naturaleza de Dios es misericordiosa. Él quiere que nos libere, que los liberemos del mal. Él ya nos demostró, Él nos muestra el camino, porque Jesucristo es la verdad y la vida. Él es el camino. Es el único camino que nosotros debemos andar. No hay varios caminos, hay uno solo, y es el Señor Jesucristo. Y esta es la misma misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Esta es la misma paciencia que Dios ha puesto como un regalo que debemos tener también con los demás. Vamos a leer Salmo 103. Leamos Salmos capítulo 103. Salmo capítulo 103. Busquemos en la Biblia, por favor.
Versículo 8. ¿Están allí? Salmo 103, versículo 8. Y vamos a leer el 8, el 9 hasta el 11. Vamos a deleitarnos en este pasaje bíblico. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. En otra versión dice: mi Dios es muy tierno y bondadoso. Él nos trata con ternura. No se enoja fácilmente. Y es muy grande su amor. Es tan grande su amor que entregó a su Hijo para que nosotros viviéramos. No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. No contenderá para siempre, en el versículo 9, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no hace de nosotros según lo que merecemos, sino según su gracia, sino según su bondad, sino según su amor. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen, sobre los que le buscan, sobre los que le quieren, el Señor ha extendido su misericordia, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Él no guardará enojo. Él no guarda enojo para siempre. Él nos dio esta oportunidad. Pero debemos entender, y eso también queremos que usted lo entienda y se vaya con ese mensaje, que es una oportunidad que se ha dado en la agenda del Señor. El Señor tiene una agenda. Él tiene unos tiempos. Y estamos en el tiempo ya próximos a la siega, ¿no? Estamos en el tiempo donde crecemos junto a la cizaña, donde el trigo está creciendo. Es un tiempo de separación. Es un tiempo en que usted debe divorciarse de la carne y debe hacerlo con toda sabiduría, con toda inteligencia espiritual que se nos da a través de su palabra. Él no nos dejó solo. Él deja su palabra como guía, como instrucción para que nosotros caminemos correctamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Busquemos en la palabra de Dios su infinita misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice así: leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene un objetivo claro y aquí nos muestra a través de su palabra, que es tiempo de arrepentimiento. Así como Juan el Bautista llegó con un tiempo de arrepentimiento y anunciaba el arrepentimiento para las almas, estamos en un tiempo también de arrepentimiento para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Él no quiere que ninguno de los que predestinó se pierdan. Él tiene paciencia, que ninguno perezca. Él guarda nuestras almas y para eso utiliza todos los recursos que tiene disponible, todos los insumos, todas las circunstancias están guardadas para que nosotros nos arrepintamos y guardemos nuestra alma. Él tiene paciencia de nosotros. No es que Dios sea lento,
para cumplir sus promesas. No es que Dios sea lento para su venida, porque los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos y a nuestra percepción de tiempo, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a ser obedientes, todos se hagan obedientes, obedientes a sus mandatos, obedientes a sus preceptos, obedientes a lo que Él quiere, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted escucha, cuando a veces digo, es que Dios hace lo que Él quiere, no es como el ser humano lo expresa o como el ser humano lo entiende, porque a veces decimos, no, es que yo hago aquí lo que quiero, a veces lo tomamos como una ofensa, pero cuando yo digo, Dios hace lo que quiere, lo que Él quiere y lo que Él le place, Él lo hace, quiere decir que Él quiere y sabe que lo que nosotros necesitamos, Él sabe y lo conoce porque Él nos diseñó. Él te diseñó a ti, Él nos diseñó a cada uno de nosotros. ¿Y quién sabe qué es lo mejor para nosotros? Pues el alfarero, el que nos creó, el que conoce nuestros propósitos, el que sabe por qué fuimos hechos. Y cuando usted escuche, Dios hace lo que Él quiere, es porque lo que Él quiere es lo mejor que podemos tener, lo mejor que podemos experimentar. Entonces, mientras haya tiempo, mientras estemos en tiempo de gracia, pero también en tiempo de arrepentimiento, nosotros debemos buscarle a Dios en todo y temerle realmente. Ese temor que no es un temor a ciegas, que no es un temor que nosotros no sepamos qué nos viene o cuáles son las consecuencias. Es un temor porque nosotros sabemos quién es Dios, sabemos quién es nuestro Padre y sabemos cuál es su fuerza, cuál es su poder y también cuál es su inmenso amor. Apocalipsis 10, versículo 6. Vamos a leer Apocalipsis 10, versículo 6. Busquemos todos en su palabra. Apocalipsis 10, versículo 6. Vamos a leer un poquito más de atrás esta profecía. Versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 de Apocalipsis 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte y envuelto en una nube con el arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo acabará. Aquí demuestra el inmenso poder de Dios cuando dice que sostiene el librito y su pie derecho está sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El inmenso poder de Dios está sobre el tiempo y Él tiene el tiempo en sus manos, pero el tiempo acabará. Pero la palabra de Dios no terminará. El amor de Dios continuará, ¿cierto? Entonces, el tiempo de paciencia de Dios, el tiempo de misericordia, el tiempo de arrepentimiento, es un tiempo que tiene su espacio, ¿cierto? Que tiene
su momento, valga la redundancia. Pero nosotros debemos estar preparados. En todo momento debemos estar preparados y preparándonos. No como si ya, como dice el apóstol Pablo, no creyendo que ya lo alcanzamos, sino prosiguiendo a la meta, al llamamiento supremo, para estar a la altura de lo que Dios nos pide en esta vida, ¿cierto? Eso es. Vamos a leer ahora Apocalipsis 2:19 para terminar, por favor. Un poco más atrás. Apocalipsis 2:19 dice así. Esa es la palabra de Dios. Busquen en las Biblias Apocalipsis 2:19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. ¿Esto qué quiere decir? En el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Sí? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esto es un mensaje para nosotros, a la iglesia de Tiatira, pero estas iglesias, las 7 iglesias, son iglesias anteriores, iglesias presentes e iglesias futuras. A toda la iglesia en todos los tiempos se nos dice estas cosas: que dejemos la idolatría, que el que usted haga buenas obras, que el que usted haga servicio en su congregación, no quiere decir que usted esté bien con Dios. Esto no quiere decir eso. Usted debe cuidar, cada uno de nosotros debe guardarse. Cada uno de nosotros no debe ser oidores solamente de lo que nos dan. Que no nos conformemos con lo que el pastor dice, con lo que vivimos en la congregación. Que muchas veces podemos cometer idolatría en diferentes corrientes congregacionales, cuando hablamos de que usted va a tener cosas materiales, que usted le profetizan, y esa corriente de prosperidad, esa corriente de buscar salud, pero no atendemos realmente el mensaje, no atendemos lo que dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros debe escudriñarla y buscar la verdad, no porque nos lo digan, sino que debemos buscar la fuente primaria de toda esta información que nos dicen, y es la palabra de Dios. Por eso, el que les habla, este servidor, no es infalible, pero la palabra es infalible. Yo puedo fallar en la interpretación de la palabra de Dios, pero la palabra se expone sola, la palabra se defiende sola, y usted debe buscar. Es una tarea personal, no es una tarea que yo voy a hacer por ustedes, ni que nadie va a hacer por ustedes. Cada uno de nosotros debe confirmar, confrontarse con la palabra de Dios, para no caer en la idolatría, para no caer en las artimañas del error que a veces en diferentes congregaciones tenemos, ¿no? Digo tenemos porque yo pertenezco a una congregación, pero la primera congregación es mi familia, la primera iglesia o la primera casa de Dios debe ser mi hogar y debe ser mi cuerpo, mi estudio, mi mente. Ya la congregación tiene una función también especial, y es poder fraternizar, poder compartir un mismo lenguaje, que es el lenguaje espiritual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.